Todos los que me conocen me preguntan, ¿por qué escribiste sobre Tita Merello? Y no tengo una respuesta sobre eso. Me pasó que un día me vino como un flash, y ahí entonces me aparece la imagen, la figura de Tita Merello, y entonces yo dije, tengo que escribir sobre esta mujer. Empecé a buscar información, empecé a investigar, mirar todos los reportajes que le habían hecho en vida, leer los artículos periodísticos que se habían escrito sobre ella y ver sus películas, por supuesto, ver todo su trabajo artístico, y ahí entonces empecé a tomar dimensión de lo que era la vida de Tita Merello, lo cual evidentemente me fui sorprendiendo a medida que avanzaba cada vez más. Viendo sus entrevistas, viendo sus películas, dándole la importancia a lo escrito, era como hablar de un poema sobre la vida de esa excelente actriz que fue Tita. Bueno, realmente cuando vos empezás a estudiar a veces te sorprendés al conocer la historia verdadera de la persona, porque una cosa es el actor, lo que representa, y otra cosa es su vida privada. Y es sorprendente, o sea, a veces es un poco difícil de digerir hasta que vas conociendo. Tenés que saber, todo el público no puede juzgar al actor, porque vos estás viendo al actor y el actor es el personaje y su vida privada es otra cosa. Entonces lo que hay que disfrutar es el talento de los personajes, de los actores o de las actrices, digamos. Bueno, es una historia bastante linda esta, porque la Tita siempre estuvo en la familia. La hizo mi hermana con 9 años, interpretó Tita. Después mi mamá con 60 años interpretó Tita. Y tengo una nieta que con 5 años también hizo La Milonga, que interpretaba Tita, dirigida por mí. Ya estaba en la familia. Y yo pienso que tenemos algo especial, de un rasgo especial con respecto a ese ícono del Río de la Plata, Tita Merello, porque yo me crié en un ambiente de tango, de danza, de bailes los fines de semana, barrial, entre las familias, y lo que se escuchaba era eso. Era Tita Merello y a ver quién la representaba mejor de las mujeres que estaban ahí. Yo era chiquita y lo veía. Y cuando me enteré que iba a ser Tita Merello, me apasionó muchísimo y traté de involucrarme en la vida de ella, mirando sus videos y sus películas. Yo la vi en el teatro, la vi en el cine. Son palabras mayores, ni hablar. Y Sandrine lo conocí personalmente, en el Teatro del Círculo. Yo tendría 15, 18 años. Ya estaba gordo, grande, pelado, pero lo conocí personalmente, ¿no? Te hacía llorar, te hacía reír. Son gente inolvidable. Es un ícono del teatro rioplatense y del cine. Y de la canción. Tita Merello se forjó en varias áreas de la vida artística y en todas ellas brilló. Brilló a tal punto que se convirtió, como lo decían en su momento, la Gardel femenina. Quiere decir de que su figura había escalado a tal punto que era el referente femenino de las cancionistas de la época y de las que pretendían, de alguna manera, hacer una carrera como ella hizo. Tita Merello fue un ejemplo de mujer tenaz, de mujer
luchadora, de mujer luchadora, no solamente en la parte artística para poder crecer y poder llegar a la cima, sino también en su vida personal y también en la defensa de los derechos de las mujeres. Una adelantada a su tiempo. Estamos hablando de una sociedad muy machista y muy represora desde el punto de vista moral, como lo era la sociedad argentina, o si lo queremos llevar un poco más lejos, la sociedad rioplatense de los años 20, 30, 40, 50. Entonces ella representaba la transgresión y evidentemente a muchos eso les molestaba un poco. Porque yo la veía como aquella fantasía de niña, como que me crié, y de la pollerita con el tajito al costado, el pañuelito en el pañuelito rojo para el costado, en el cuello, como me lo describía mamá y cómo se vestía mamá, pero era solo el baile. Cuando me encontré con la realidad de la vida de Tita, la dureza y el dolor, y cómo fue creciendo y se enfrentó a un mundo, me chocó la tristeza con la emoción. Se me aparece de alguna manera esta imagen de Tita Merello y tengo la necesidad de escribir sobre ella. Inmediatamente pensé en María Lilian Frau. ¿Por qué? Porque yo la conozco desde hace bastantes años, hemos trabajado juntos en una cantidad de oportunidades, tanto en cine como en teatro, y ella tiene un parecido físico extraordinario con Tita Merello. Y además de su parecido físico, me pareció la persona ideal porque podía tener la impronta como para representar a Tita sobre el escenario. Juntando todas esas cosas, me pareció la persona más adecuada para poder llegar a formar y a representar ese personaje. Bueno, yo venía haciendo otro tipo de personajes que tenían características de Tita, su manera de hablar, su postura, sus agravios muchas veces, y creo que hice una mezcla de todos esos tipos de personajes que yo hice, y Tita me colmó. Tita fue el vaso que se desbordó. Es decir, Luis Sandrini. No es fácil conseguir un personaje como Luis Sandrini. Ven, por ejemplo, con el tema de Lilian no hubo un casting, pero con el tema de Sandrini sí, para poder justamente encontrar una persona que reuniera las características de Luis Sandrini. No pretendo en la obra tener un Sandrini exactamente igual al que nosotros nos acostumbramos a ver en el cine, pero que de alguna manera fuese la contraparte de lo que era Tita Merello sobre el escenario y lo que yo pretendía mostrar a través de la obra. Entonces me procuré encontrar una persona, un actor que fuese lo más, dentro de todo, similar físicamente y de alguna manera también actoralmente, para darnos la pauta de Luis Sandrini. No precisaba un 100% de Sandrini, pero por lo menos un complemento para el personaje de Tita Merello en esta obra. Para el personaje de Sandrini, cuando vos, por ejemplo, cuando vos haces teatro o cualquier actividad, si vos vas a interpretar a un personaje que no existió, vos mismo lo vas creando. En este caso, como Sandrini es un ícono del cine argentino, tuve que estudiar, aparte de las películas, cómo era su vida, estudiar todas sus formas, ¿verdad? Su peinado, su forma de manejarse, su historia en sí, y después ponerle al personaje mi impronta un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo hubiera hecho el personaje, si yo hago el personaje de Sandrini exactamente como él lo hacía en las películas, hubiera quedado como una caricatura. Entonces lo que hice yo fue estudiar el personaje en toda su forma,
y después le puse mi impronta y así armé el personaje. Tuve que ver todas las películas que pude de Sandrini y también ver algunos documentales y algunas cosas que había hecho él, no actuando, ¿verdad? Porque en las películas él siempre hacía como medio de bobo, digamos, ¿no? Su forma de hablar, como de un hombre de afuera, de la Argentina, y en la vida real él hablaba distinto. Entonces sí, tuve que ver las películas y conseguir otros documentos de él que no estaba actuando, digamos. Y respecto al otro personaje que también participa, que es Enrique Santos Discépolo, tuvimos la suerte, o quizá el destino, o quizá el milagro, de alguna manera, de conseguir también a un actor como lo es Héctor Olivera, que tiene un parecido físico muy profundo con Santos Discépolo, y que también es un poeta, en eso se parecen también de alguna manera, y actor. Por lo tanto, bien podía representar a Santos Discépolo en un momento de su vida. Así entonces fue que se conformaron los tres personajes claves de esta historia. Bueno, la verdad que me preparé medio a los tumbos, pero tuve la suerte que los compañeros me guiaron y fue saliendo. Lo que sí, las canciones que dejó un escritor de, como dicen en España, de puta madre. Y Cambalache hasta el día de hoy parece que fue escrita hace una semana. En mi casa cuando llegaba de madrugada, yo soy muy sentimental, lloraba y agradecía a lo que tengo en el cielo, que me ayudaron también. Soy así. Un contacto con el director por allí como para crear un ambiente, se necesitaba crear un limbo, por allí estuvimos hablando un poco con los efectos como para crear en esa máquina de humo y también a través de las luces crear ese momento mágico en el cual la actriz aparece en un limbo imaginario por ahí contando parte de su historia. También estuvimos comentando que había partes muy importantes que había que remarcar en cuanto a la atmósfera y bueno, y por allí luces frías, luces cálidas trataban de marcar esa parte dramática, esa parte cálida del hogar, también esa parte cuando ella cuenta una parte bastante importante de su historia, bueno, por allí remarcando cada una de las facciones de los actores para que se luzcan arriba del escenario. Que se demostrara justamente que no era algo comercial, ¿sí? Sino que en realidad el actor iba a sentir lo que Tita estaba cantando. Por ejemplo. Bueno, en la actriz estuve mirando el tema de las cejas, de marcarle bien el arco de la ceja, que es lo característico de Tita Merello, el tema de los pómulos, de marcar bien los pómulos, la pera en punta, digamos, que tenía una cara como con los rasgos fuertes, una mirada intensa, se trabajaba mucho el tema de la mirada. Y el tema femenino, ¿no? A full, el tema de colores oscuros, y bueno, y el peinado, ¿no? Sobre todo de época, y todo acorde a la vestimenta, ¿no? Que era súper formal. Y más o menos buscar los vestuarios que fueran con las épocas en las que se interpreta la obra, porque que toca varias épocas de su vida, y la verdad que bueno, fue muy linda experiencia. El director o el director de actores, que en este caso es el mismo Martín, es el que me iba dando la idea de lo que él quería demostrar y qué etapa de la vida del actor, qué época, y
Y por ejemplo, en el caso de Tita, cuando Tita deslumbra o cuando Tita está en su casa, los diferentes vestuarios que además tienen que ser rápidos de cambiar cuando se da la situación de que van a actuar, y también tiene que ser algo también cómodo para la actriz de podérselo poner y sacar, y así que bueno, no fue muy fácil, pero bueno, fuimos probando con diferentes vestuarios, siempre también guiada por lo que Martín quería mostrar en el escenario. Bueno, por supuesto que jugando con las luces frías, luces cálidas, por allí pudimos lograr un ambiente en el cual la obra se da en esos momentos fermentales, en esas etapas fundamentales en las cuales el director quería mostrar allí cómo se veía esa Tita Merello en la parte más íntima, en la parte más fermental. Más allá de conseguir cosas comerciales, pero que muchas veces no reflejaban el momento en que Tita se desarrollaba la obra, por ejemplo, que la obra se desarrollaba con cierto sentimiento que había que buscarle realmente la verdadera pauta para conformar y formar el personaje. Quiere decir de que había que empezar a trabajar sobre el carácter de cada personaje, sobre el comportamiento, sobre el pensamiento, sobre lo que tiene que ver con el aspecto físico, la postura, la forma de pararse, la forma de caminar, la gestualidad y la investigación también profunda de sus vidas personales para extraer desde allí alguna otra cosa que sirviera a los efectos dramáticos de la obra. Y yo intenté ponerle dentro de la técnica las cosas más firmes de él, ¿verdad? Lo que hacía Sandrini, que era más visible para el público. Para mí, después que entré en su vida y estudié su personaje, estudié su vida, fue una mujer transgresora, luchó muchísimo por el feminismo, hoy por hoy no la tienen en cuenta, y fue una de las primeras de su época. Y además ella ayudaba muchísimo, por todo lo que leí, por todo lo que estudié, me doy cuenta de que era una señora muy triste, una señora muy sufrida, y que usaba como un escudo, se escondía atrás de esa Tita, una mujer dolida. Y lo que me fue saliendo en el momento, trataba de corregir, pero después Martín es exigente, y está bien que sea exigente, y sin darme cuenta, yo me daba cuenta cuando salíamos del teatro y qué bien, va a ver. Bueno, creo que como a la mayoría nos pasó, no conocíamos la interna de la vida de ella, y me pareció bastante fuerte, ¿no? Aparte, una mujer sola, ¿no? Cómo aguantó todo lo que aguantó, y cómo salió adelante, y cómo llegó a donde llegó, ¿no? Yo creo que la obra hay que vivirla, hay que disfrutarla. También hay que ver que son diferentes épocas de la etapa de Tita Merello, así que bueno, es un momento muy importante para conocer esta Tita Merello, esta forma también de mostrar a esta mujer ícono del Río de la Plata. Le diría a los que no conocen a Tita Merello que se han perdido de una experiencia extraordinaria.
Evidentemente, yo era un niño cuando Tita Merello ya era una mujer mayor. Entonces quiere decir de que de alguna manera pude ver algo de Tita Merello, algo, no mucho, pero algo. Lo otro que tengo visto de Tita Merello, evidentemente, es a través del cine y a través de los reportajes televisivos que también tuve ocasión de ver. Pero Tita Merello para la juventud representa una voz sobre los derechos de la mujer, sobre el falso machismo de una sociedad que de alguna manera marcaba que la presencia del varón, del hombre, tenía una supremacía por sobre la mujer y así lo hacía ver. Tita Merello representa el premio a la lucha de empezar desde muy abajo hasta llegar a la cúspide, tanto sea de una carrera artística como también de lo que es una persona en su realización. ¿Qué se pierden los jóvenes de Tita Merello? Si buscan en internet, por lo menos van a tener un montón de oportunidades de conocer tantas cosas sobre una mujer extraordinaria que les va a dejar un montón de enseñanzas y que su mensaje sigue siendo tan actual, que si estuviese viva entre nosotros, hoy diríamos qué mujer tan mayor, pero con tanta sabiduría y qué moderna que es. Quiere decir que entonces Tita Merello es para nosotros un ejemplo de superación y un ejemplo también de una mujer con mayúscula. Porque ella ha dejado muchos mensajes que todavía no se han escuchado. Esta obra es lo que hacemos, es llevarle mensajes al público, pero la nueva generación y especialmente tanto las niñas, las chicas, mujeres y hombres también, ella fue una mujer agredida y yo creo que es necesario que aprendan de ella. Una mujer adelantada a su época, obviamente. Una mujer que se respeta, digamos, ¿no? Y muy talentosa, ¿no? También, multifacética. Es un pilar que deberían de conocer, y que es un ejemplo de vida, también, sobre todo, un ejemplo a seguir. Que conozcan un poco, que estudien un poco la historia. Es bueno conocer la historia de todo lo que tiene que ver a que le interesa el arte y el teatro. Es bueno que conozca la historia, de conocer un poco de la historia, del tango. Conocer la historia es importante, conocer el género es importante, y que realmente conocer un personaje como Tita Merello, que salió como cualquier ciudadano, es un poco difícil compararlo con la época anterior a la época actual, que hoy tienen todo. Antiguamente no había nada, y que una mujer cantara, inclusive era bajo, no era popular, era algo que realmente era para el hombre solamente. Que vean la comedia musical, que vea esto, que para mí esta obra tiene que llegar un poco más lejos, porque gusta a todo el mundo. De repente un veinteañero, ¿entendés? Pero un cincuentón para arriba, no, dejaron la vara muy alta, pues, los tres, va, ¿no? Discépolo, ni hablar. La prueba está que los tangos se siguen pasando y están vigentes. Así que diría que la fueran a ver. Que vean también un poco alguna película para saber sobre su vida, alguna película de antaño, y después comparen con esto y vean el resultado, lo tan bueno que es. Muy buena. En realidad fue una obra muy entretenida, muy amena. Me pareció preciosa. Realmente es una muy linda manera de homenajear a Tita Merello. Y me gustó mucho aprender todas esas cosas que no sabíamos de Tita. Y bueno, la obra a mí me pareció muy buena, pero por sobre todas las cosas es homenajear
a quien es de esta tierra. Maravillosa, me encantó porque siempre me gustó Tita Merelo, a pesar de que yo era una niña, siempre trataba de escucharla, en casa se escuchaba la radio Clarín. Hay un feeling tremendo en los actores y sale muy fluida, es una cosa que es una delicia. Aparte, actuaron como unos dioses, la verdad que profesionales se pueden. Bueno, la verdad que muy linda, muy recomendable. Y bueno, toda la historia también con Sandrini, que un poco me sorprendió. Qué bueno. Que no conocíamos, me pareció muy interesante. Tita Merelo, la actriz, digamos, que no sé cómo se llama, pero la verdad que la Me encantó. Me alegro mucho. La verdad me encantó sobre todo la Tita, no conocía toda la historia y me conmovió en varios momentos la obra. Y parte de la historia que no la sabemos, y bueno, eso es muy bueno para los uruguayos, pero si esto sale de Uruguay también es muy bueno que el resto del mundo también lo sepa. Me encantó, porque la representación de cualquiera de los tres compañeros, increíble la representación de Tita, majestuosa realmente. Es un viaje a la nostalgia, una brillante actuación, una puesta en escena notable y interesante y se las recomiendo. La verdad, la actuación tremenda y las luces también y la música ha funcionado muy bien también, la verdad impecable, una historia para recomendar.